En los albores de la humanidad, cuando aún resonaban los ecos del jardín del Edén, dos hermanos caminaban sobre la tierra. Uno cultivaba la tierra con sus manos, el otro cuidaba el rebaño con el corazón. Pero lo que parecía ser una historia de fraternidad, se convirtió en el primer derramamiento de sangre. ¿Por qué Caín se llenó de furia? ¿Qué había detrás del rechazo de su ofrenda? ¿Podemos encontrar en esta historia más que un conflicto fraternal, acaso una profecía oculta sobre el corazón humano? Caín y Abel no son solo personajes antiguos, son reflejo de luchas internas que seguimos enfrentando hoy. En este video exploraremos su historia, sus motivaciones, y lo que su trágico desenlace nos revela sobre justicia, adoración y el propósito divino. ¿Qué diferencia había entre las dos ofrendas? ¿Cómo reaccionó Dios y por qué? ¿Qué nos enseña esta historia sobre el pecado que acecha? ¿Y qué simbolismo apocalíptico está conectado con Caín? Antes de sumergirnos en esta narrativa cargada de simbolismo y verdad espiritual, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video si te apasiona entender la Biblia en profundidad, compártelo con quienes aman estas historias, y déjame tu comentario. ¿Crees que Caín nació destinado a este camino, o que lo eligió? Vamos a descubrir juntos lo que Caín y Abel nos siguen enseñando, incluso miles de años después. La vida de Caín, más allá del primer homicida. Desde su nacimiento, Caín fue el primogénito de una humanidad recién expulsada del paraíso. Cargaba en sus hombros el peso de una historia fracturada, sus padres conocieron el Edén y también la vergüenza, ahora él debía abrirse paso en una tierra endurecida por el pecado y el sudor. Caín cultivaba la tierra. La misma tierra que había sido maldecida. Cada fruto que recogía era casi un recordatorio de la pérdida, del trabajo forzado, del alejamiento de Dios. ¿Acaso su corazón se llenó de resentimiento hacia su destino? ¿O fue la comparación constante con su hermano Abel, pastor de ovejas, lo que sembró la semilla del enojo? Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios, Caín dio de lo que tenía. Pero algo en su entrega carecía de ese fuego interno que caracteriza una adoración verdadera. La respuesta divina fue clara: Abel agradó a Dios, Caín no, y allí, donde muchos hubieran buscado arrepentimiento, Caín eligió el silencio, luego el desprecio, y finalmente, el acto fatal. Su vida se convirtió en un espejo oscuro del alma humana. El deseo de ser aceptado sin transformación. La rabia que surge cuando el ego se enfrenta a la santidad. La elección de la violencia como escape al rechazo. Después del asesinato de Abel, Caín no solo mató a su hermano, mató también su oportunidad de redención inmediata. Su castigo fue el exilio no solo geográfico, sino espiritual. Errante. Vagando. Con una marca puesta por Dios, no para destruirlo, sino para preservarlo. ¿Una misericordia que dolía más que la muerte? Caín se convirtió en constructor de ciudades, fundador de generaciones. El hombre que derramó sangre fue también quien sembró cultura. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿puede el legado humano contener al mismo tiempo tragedia y progreso? Caín representa la batalla interna entre religión y relación con Dios. El peligro del corazón resentido frente a la corrección divina. La gracia que aún persiste, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Caín en la Biblia. La primera tragedia humana según la Biblia es el asesinato de Abel por su hermano Caín. Este evento, narrado en Génesis 4, marca el primer acto de violencia y homicidio en la historia de la humanidad, después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. La historia de Caín y Abel también ilustra el impacto del pecado en las relaciones familiares y la manifestación del mal en la naturaleza humana. Encontramos la historia de Caín y Abel en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Esto quiere decir que fueron los primeros bebés nacidos en todo el mundo.
Tristemente, también son recordados porque entre ellos se produjo el primer asesinato de la historia de la humanidad. El primero en nacer, Caín, trajo alegría a sus padres, en especial a Eva. Luego tuvieron otro hijo varón, Abel. No sabemos cuántos años pasaron entre un hijo y otro, pero sí sabemos que los niños crecieron y cuando eran suficientemente grandes y fuertes, comenzaron a trabajar. Abel trabajaba como pastor de ovejas y Caín como agricultor. Un día, Caín y Abel trajeron cada uno su ofrenda delante del Señor. El texto bíblico no nos da todos los detalles, pero, por lo que dice, podemos pensar que de alguna forma, ellos dos sabían que ese día debían presentar su ofrenda ante Dios y el lugar donde la debían llevar. Caín llevó como ofrenda lo que él cosechaba en la tierra. No sabemos si trajo los frutos más grandes, coloridos y bonitos o si solo trajo lo que encontró en ese momento. Sin embargo, sabemos que Abel ofrendó lo mejor que tenía en su rebaño, los primogénitos, y eso es algo que agradó a Dios. Cuando Caín se dio cuenta de que a Dios le había agradado más la ofrenda de Abel que la suya, se enfureció. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y a la suya. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. El Señor le dijo: ¿Por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esa cara? Si obraras rectamente llevarías la cabeza bien alta, pero como actúas mal el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. El hecho de que eso molestara tanto a Caín nos da una clave sobre su estado espiritual. Él no le preguntó a Dios cuál era el error que había cometido con su ofrenda ni cómo podía enmendarlo. No. Él se enfureció de inmediato y permitió que su corazón se llenara de ira. El primer asesinato. El pecado de Caín, narrado en el libro de Génesis, es el asesinato de su hermano Abel. Este acto de violencia marcó el primer homicidio en la historia de la humanidad y es visto como un ejemplo del poder del pecado y sus consecuencias. Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero, si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo se respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Después de que Caín mató a Abel, Dios se acercó a él y usó una pregunta para darle la oportunidad de reflexionar y arrepentirse. Sin embargo, Caín no lo hizo. Solo se puso a la defensiva, no mostró ni vergüenza ni dolor por haber matado a su propio hermano. Ante la falta de arrepentimiento, Dios pasó a explicarle el castigo que recibiría. Este consistiría de dos partes. Por más que cultivara y trabajara la tierra, no recibiría fruto. Caín era agricultor, así que, básicamente, estaba arruinado. Vagaría por la tierra como un fugitivo errante. No tendría ningún lugar al que llamar hogar donde ir a descansar y renovar fuerzas. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín, para que no fuera a matarlo quien lo hallara.
Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Génesis 4:13. La respuesta inmediata de Caín fue saltar en su propia defensa. Señor, este castigo es muy fuerte. Él solo pensaba en sí mismo, otra prueba de lo lejos que estaba su corazón de Dios. Caín sintió miedo por su vida. Cualquier persona que se encontrara con él podía intentar vengar el asesinato de Abel y eso lo atemorizaba. Sin embargo, Dios mostró misericordia hacia Caín. Puso una marca sobre el que indicaba básicamente lo siguiente: quien mate a Caín será castigado 7 veces. La marca que Dios puso sobre Caín. Nadie sabe cómo era. Pudo haber sido una cicatriz o un tatuaje. No lo sabemos. Pero sí sabemos que su fin era proteger a Caín para que nadie lo matara. Puede verse como un símbolo de la misericordia de Dios para con el pecador. Para con todos nosotros seres imperfectos y pecadores. Descendientes de Caín. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad, a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc engendró a Irad, y éste engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y éste a Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres, una de ellas se llamaba Adá y la otra Selá. Adá dio a luz a Jabal, el antepasado de los pastores nómadas. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, el antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. Selá, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Naamá. Un día, Lamec dijo a Adá y Selá, sus mujeres: Escúchenme, mujeres de Lamec. Presten atención a mis palabras. He matado a un hombre por herirme. Y a un muchacho por golpearme. Si Caín ha de ser vengado 7 veces. Lamec lo será 77. ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? La raíz del problema no parece haber sido la ofrenda en sí. Pero las ofrendas que ellos presentaron ante Dios reflejaban lo que había dentro de sus corazones. La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Caín y Abel ofrendaron a Dios como un acto de adoración y reconocimiento de su dependencia de Él. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel debido a su fe y actitud sincera, mientras que rechazó la de Caín por su falta de fe y probablemente una actitud menos devota. El problema real estaba en la actitud del corazón de Caín. Con el corazón recto ante Dios, Caín habría sabido cómo y qué ofrendar ante Dios. Dios mismo le explicó eso a Caín. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero, si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dios intentó ayudar a Caín a entender el origen del problema, la razón por la que su ofrenda no había sido aceptable. Dentro del corazón de Caín había pecado y Caín se dejaba llevar por él. Dios le advirtió para que estuviera atento y rectificara su actitud. Caín tenía la oportunidad de aprender a dominar el pecado y salir victorioso. Pero Caín ignoró la advertencia de Dios. No permitió que su corazón rectificara ni aprovechó la oportunidad para enmendar su camino. Él podía haber comenzado a actuar correctamente, pero no lo hizo. Se dejó dominar por los celos y la ira, así que invitó a su hermano Abel a dar un paseo por el campo y allí lo mató. Lo que la Biblia dice sobre Abel. Hay 3 pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a entender lo que Dios vio en Abel cuando él fue a presentarle su ofrenda. Hebreos 11:4. Abel es uno de los héroes de la fe. La fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Por ella obtuvieron nuestros mayores la aprobación de Dios.
Por la fe comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo visible tiene su origen en lo invisible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más valioso que el de Caín, por ella fue proclamado justo al dar Dios testimonio a favor de sus ofrendas. Y por su fe, aunque muerto, sigue hablando todavía. Por la fe Enoc fue trasladado, sin pasar por la muerte, y no pudo ser encontrado porque Dios lo trasladó. Pero la Escritura atestigua que antes de ser trasladado agradó a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que no deja sin recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, menciona a Abel. Lo que verdaderamente agradó a Dios de Abel fue su fe. Con su ofrenda él dio testimonio de la fe que ya había depositado en Dios. Y gracias a esa fe, Abel vive por la eternidad y su testimonio aún habla a nuestras vidas, recordándonos que sin fe es imposible agradar a Dios. Lucas 11:50, Abel contado entre los profetas mártires. Pero Dios va a pedir cuentas a esta gente de hoy de la sangre de todos los profetas que han sido asesinados desde el principio del mundo hasta este momento, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien asesinaron entre el altar y el santuario. Sí, les digo que Dios pedirá cuentas de su muerte a esta gente de hoy. Por lo tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se le pedirán cuentas a esta generación. Jesús mismo contó a Abel entre los profetas que habían muerto por causa de su fe. Esto nos muestra claramente que la relación de Abel con Dios era una tan fuerte y real que su muerte fue contada como martirio. Abel murió asesinado por su hermano porque había dado su corazón a Dios y vivía una vida de obediencia ante él. Hebreos 12:22, la sangre de la ofrenda de Abel presagió la necesidad de la sangre de Jesús. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. La oveja que Abel sacrificó y llevó ante Dios fue como un presagio de la muerte que sufriría Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz, su sangre derramada por amor a nosotros, marcó el nuevo pacto con Dios, la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Los errores de Caín. Podemos resumir los errores que cometió Caín de la siguiente forma. 1. Caín se dejó dominar por las emociones y por el pecado. 2. Ignoró las instrucciones dadas por Dios y también ignoró las advertencias que Dios le dio con el propósito de lograr que recapacitara. 3. No se arrepintió ni mostró remordimiento por haber matado a su hermano. 4. Mantuvo su corazón duro e insensible aun cuando experimentó la misericordia de Dios. No seamos como Caín. No endurezcamos el corazón ante la bondad y la misericordia de Dios. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. En Génesis 4:17 se describe la descendencia de Caín. Es entonces cuando los humanos desarrollan las artes de la civilización en la evolución de las ciudades, la música y la metalurgia, monedas y armas. La violencia de Caín se hereda en la siguiente generación. El Génesis 5 hace entonces una lista de los descendientes a través de Adán, destacando la línea más noble, hasta el nacimiento de su tercer hijo, Set. Concluye con la presentación de Noé, que fue considerado justo a los ojos de Dios por la línea de Adán. Caín y Abel en la tradición judía y cristiana. En sus comentarios a la Torá, los libros de Moisés, los rabinos enseñaban en contra de la rivalidad entre hermanos de todos los seres humanos, donde hay varios relatos sobre esto en el Génesis. En su interpretación, Abel, como pastor,
tenía una mejor ocupación ya que le proporcionaba tiempo y aislamiento para reflexionar sobre Dios. También afirmaban que Abel era humilde ante Dios, pero Caín carecía de esta humildad. Caín está vinculado al tema del exilio de la tierra de Israel, el castigo por el pecado, como se destaca en los libros de los profetas. En un pasaje del Evangelio de Mateo, Jesucristo condenó a los escribas y fariseos y predijo el sufrimiento de sus seguidores. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Cuando se escribieron los evangelios en el siglo I después de Cristo, se afirmaba que todos los profetas de Israel habían sido martirizados. En la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, se compara el sacrificio de Jesús con el de Abel. El texto afirmaba que Abel y Jesús compartían el mismo concepto de fe en Dios, del que aparentemente carecía Caín. Caín y Abel en el Islam. En el Corán, la historia de Caín y Abel se utilizó para enseñar contra el asesinato y sus resultados. Y nárrales, oh Muhammad, la verdadera historia de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron una ofrenda a Allah y solo fue aceptada la de uno de ellos. Entonces aquel cuya ofrenda no fue aceptada Caín dijo al otro, ten por seguro que te mataré. El otro contestó, Allah solo acepta las ofrendas de quienes son piadosos. Si extiendes tu mano para matarme, yo no extenderé la mía para matarte a ti, pues yo temo a Allah, el Señor de toda la creación. Prefiero que cargues con el pecado de haberme matado, así como con el resto de tus pecados, para que seas de los habitantes del fuego, pues tal es el castigo de los injustos. Entonces, Caín sintió en su interior el impulso de matar a su hermano y lo mató, y pasó a ser de los perdedores en esta vida y en la otra. Y Allah envió un cuervo que se puso a escarbar en la tierra para enseñarle cómo esconder el cadáver de su hermano. Caín exclamó, ¡ay de mí! ¿Acaso no puedo hacer como este cuervo para esconder el cadáver de mi hermano? Y pasó a ser de quienes se arrepienten. Lo que aprendemos con esta historia. La historia de Caín y Abel nos muestra el peligro que corremos cuando nuestras emociones no están bajo el dominio de Dios. También nos afirma algo importante sobre el carácter de Dios, Él es misericordioso. Es por eso que Él siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y de corregir nuestros malos caminos. Otra lección importante de esta historia es la de dar lo mejor a Dios, tanto cuando ofrendamos como en todo lo que hacemos. Todo lo que tenemos proviene de Dios y es muestra de su bondad para con nosotros. Debemos estar agradecidos y eso se debe reflejar en nuestras ofrendas a Dios. Démosle a Él lo mejor de nuestro tiempo, talento y ofrendas. Reflexión profética, Caín y el corazón de una generación errante. Los días de Caín no quedaron atrapados en la antigüedad. Su historia atraviesa los siglos, como una advertencia latente en cada cultura que se aleja de la voz de Dios. Hoy, en medio de avances tecnológicos, ideologías enfrentadas y corazones cada vez más endurecidos, la marca de Caín sigue visible. Si bien haces, no serás enaltecido, pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Esa advertencia que Dios le hizo a Caín es la misma que resuena en nuestros tiempos. Cuando rechazamos la corrección divina, el ego toma el control. Y como en los días de Caín, muchos prefieren construir ciudades que levantar altares. Caín en nuestros días podría verse así. Una generación que busca reconocimiento sin transformación. Corazones que ofrecen lo que sobra, sin convicción ni arrepentimiento. Voces que se alejan del hermano, lo ignoran, y eventualmente lo destruyen, ya sea con indiferencia, palabras o violencia. Pero aún hoy, la misericordia deja una marca. Dios no destruyó a Caín. Le dio una señal, una oportunidad de reconocer, vagar, y quizá, despertar. Mensaje profético para esta generación. Caín no solo representa el homicidio físico, sino el asesinato de la conciencia.
Cada vez que se extingue el amor fraternal, cada vez que se sacrifica la verdad por conveniencia, cada vez que se edifica sin Dios. Caín revive. ¿Y tú? ¿Quién eres en esta historia? ¿El que ofrece con sinceridad o el que da solo por cumplir? ¿El que escucha la corrección o el que la ignora? ¿El que busca redención o el que sigue errante? Que esta reflexión despierte nuestro espíritu. Que aprendamos del error de Caín y abracemos el corazón de Abel, puro, entregado, y dispuesto a honrar a Dios incluso cuando el mundo le da la espalda.